Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, Venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Gracias a los que se pusieron en pie, ¿verdad? En reverencia al Señor. Juan capítulo 15, verso 16. Lo tenemos todos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Juan capítulo 15, verso 16. Vamos a leer el 15 y el 16. Y el verso 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué dice el verso 16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. ¿Y qué dice enseguida? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Cómo termina diciendo el verso 16? Él os lo dé. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Hace muchos años, cuando el Señor me alcanzó, Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Y yo estoy agradecido con el Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? ¿Qué acabamos de leer en la palabra del Señor en el verso 16? ¿Qué dice el verso 16? Ayúdeme, ¿qué dice? Esto lo hago adrede, lo hago intencional, porque quiero que vaya a la palabra para que sea el mismo Dios el que hable en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice? No me elegisteis vosotros a mí. ¿Qué dice enseguida? Sino que yo. ¿Quién está hablando ahí? Dios es el que está hablando, el Dios manifestado en carne. Es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y le está diciendo a sus discípulos, a todo esto, ¿cuántos discípulos del Señor habemos acá en este lugar? ¿Qué le dice a sus discípulos? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Yo os he puesto. Fíjense bien, Dios dice: yo los elegí a ustedes, pero no solamente los elegí, los he puesto. ¿Qué más sigue diciendo? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y dice: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto es algo hermoso, porque hay algo que Dios quiere revelarnos en esta mañana. Hay algo que quiere mostrarnos en esta mañana. Pero en nosotros hay dos naturalezas.
Desde el momento que creímos en Cristo Jesús, nos convertimos en hijos de Dios, en hijos de la promesa. Pero humanamente tenemos una naturaleza carnal. Humanamente uno enfrenta retos, se enfrenta dificultades. Humanamente uno dice, no puedo, es que ya no puedo. Y mire, humanamente hay veces que la carne nos traiciona. Por ejemplo, usted va a la Escritura y va a encontrarse que el Señor le dice a uno de sus profetas que le diga al rey Acaz que junte a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo y que se den cita ahí y reúnen a todos los profetas de Baal. Y cuando reúnen a todos, de pronto se hace esa reunión ahí en ese lugar. Y los profetas de Baal empiezan desde muy temprano a hablarle a sus dioses, a Baal. Y dice la palabra que pasó el mediodía y ellos se cortaban y su Dios no respondía. Y nosotros debemos caminar como escogidos de Dios. Fíjese bien, porque es lo que dice la palabra: no me escogieron vosotros a mí. Dice, yo los escogí a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos esta palabra nuestra en nuestro corazón, en nuestra vida, vamos a ver la gloria de Dios no solamente un día, la vamos a ver hoy, la vamos a ver mañana, la vamos a ver pasada, la vamos a ver el siguiente año, porque somos escogidos de Dios y el Señor cumple su palabra. Bendito sea, dele la gloria al Señor si siente hacerlo. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Fíjese bien, cuando se llegó el tiempo de que el profeta tenía que presentar, mandó todavía escarbar, que le echaran agua a la zanja, que mojaran el holocausto. Y nada más, en cuanto se dirigió al Señor, inmediatamente descendió fuego del cielo, consumió el holocausto. Y aquel pueblo que estaba entre dos pensamientos, si el Señor era Dios, ahí tenían que tomar una decisión, que no les quedó duda alguna que el que venía con el profeta era el Señor. Pero humanamente nosotros tenemos retos, tenemos dificultades, y hay veces que de pronto nuestra carne nos traiciona, y cuando nos traiciona nos mete miedo, nos mete temor, y muchas veces no vemos la bendición de Dios porque no estamos caminando como hijos de la promesa, no estamos caminando como escogidos de Dios, sino que estamos caminando como hijos de la carne. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Cuántos creen que Dios es poderosa para bendecir a nosotros, para bendecirnos? Por eso yo invitaba al pueblo que si alguien viene con una enfermedad, si alguien viene con un problema, que se pusiera acá al frente. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Estoy seguro que lo que te estoy predicando no es palabra de un hombre, sino es palabra del Dios Altísimo, y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Ese mismo profeta que vio el poder y que hizo que el pueblo no estuviera entre dos pensamientos, fue amenazado por una mujer, y le mandaron decir que si mañana a estas horas no hacía ella como él había hecho con los profetas de Baal. ¿Y qué pasó con el profeta? Sintió temor, salió huyendo. Por eso quiero que me vaya entendiendo que son dos naturalezas que tenemos humanamente. Esta naturaleza, nosotros hemos recibido a Cristo, Cristo mora en nuestro corazón, pero hay veces que nosotros nos dejamos o caminamos no como escogidos de Dios, sino caminamos como hijos de la carne, no como hijos de la promesa,
sino caminamos como hijos de la carne. Y en la carne, hermano, vamos a sentir temor. En la carne vamos a sentir que no podemos. En la carne vamos a sentir que no es para nosotros. En la carne vamos a sentir que vamos a fracasar. Eso es en la carne. Pero si empezamos a movernos como escogidos de Dios, vamos a decir: no somos nosotros, es el Dios que está con nosotros. Y vamos de victoria en victoria, porque el Señor nos va a bendecir, porque el Señor nos va a sacar adelante. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Me va comprendiendo? Cuando el profeta sale huyendo, la escritura dice que se tiró debajo de un enebro. Y cuando se tiró debajo del enebro, habló con el Señor. Le dijo: Señor, yo no soy mejor que mis padres. Ellos sí eran tus siervos. Y dice que deseó morirse. Y humanamente, cuando uno pasa por problemas, uno siente una angustia tremenda. ¿Cuántos han tenido problemas, hermanos? Mire, hay cosas que le alteran su sistema nervioso. Una noticia le va a alterar. Hace unos días, antes de irme a Guatemala, me llegó una carta que debía $9,000. Dije: ¿y eso? Porque son las bendiciones así. Y leo de un accidente de carro. Pues si yo ni choqué, que yo me acuerde, no hice nada. Y me siguen llegando las cartas. Y empecé a investigar, y por ahí alguien tiene un carro a mi nombre. Como le firmé el papel para el carro, y le llamé, le dije: hermano, ¿chocó usted? Pero esa cosita vino y me alteró. No sé si me está comprendiendo. Y siente de pronto que hasta el mundo se le va a caer encima. Porque la carne, aunque no queramos, a veces que la carne quiere volvernos a someter a nuestra vida antigua. Y aquí es donde debemos, o quiero que me comprenda, que la palabra del Señor dice: no me escogieron vosotros a mí, yo los escogí a vosotros. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? ¿Qué más dice la palabra? Verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, ¿qué dice ahí enseguida? Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Será que el Señor dice para que vayan y a lo mejor lleven fruto? ¿Qué dice la palabra? Es una afirmación del Señor. Yo los escogí. Fíjense bien, ustedes no me escogieron a mí, como diciendo: ustedes nunca me buscaron, no querían nada conmigo. Es más, yo no quería nada con el Señor. Cuando alguien me hablaba, como que hasta me escondía. O cuando alguien quería decirme, me ponía de pronto a discutir. Yo no quería nada con el Señor. Pero el Señor quería todo conmigo, como lo ha querido con cada uno de los que estamos acá. Y no estamos en este lugar tanto por nosotros, sino que estamos en este lugar porque un día el Señor dijo: yo voy a morir por ellos y los voy a hacer mis hijos. Y nos escogió, nos seleccionó dentro de la multitud de pecadores. Dios puso su mirada en nosotros y la puso en nosotros para bendecirnos. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Denle la gloria a Dios con todo el corazón. Y esto es algo hermoso, porque la palabra del Señor dice: no me eligieron, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, ¿qué dice ahí? Os elegí a vosotros. Y dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y luego, ¿qué dice enseguida?
para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí enseguida? Él os lo dé. Eso está hermoso. Y hermanos, nosotros debemos caminar como escogidos de Dios. Pero hay una lucha que tenemos. Y la lucha que tenemos es interna. Porque luchamos con nuestra propia carne. Nada más para venir a la iglesia, hay veces que batallamos para venir a la iglesia. Porque en la mañana nos levantamos con muchas ganas de venir a la iglesia, pero ya salió cansado del trabajo. Y como salió, ya cambió la cosa. Y no es otra cosa sino nuestra carnita. Y hay veces que somos guiados más por nuestra carne que por el Espíritu de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 16, la escritura, Pablo hablando a la iglesia que está en Galacia, que estaba en Galacia, le decía: mas vosotros sed guiados por el Espíritu Santo. Dice: vuestra carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y ambas se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Y termina diciendo, el verso dice: mas vosotros sed guiados por el Espíritu Santo. En otras palabras, que nosotros nos demos cuenta que debemos caminar como escogidos de Dios. Pero ¿cómo camina un escogido de Dios? ¿Cómo camina un escogido de Dios, hermano? Fíjese, vaya por favor a Génesis capítulo 12, verso 1. Y en Génesis capítulo 12 va a haber la selección, o va a haber escogimiento, o el llamado de Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1. Ahí está el llamado de Abraham. Y dice: pero el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Y cuando usted sigue leyendo, va a encontrar que está la promesa de Dios de bendición. Dice: y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjese, cuando el Señor está llamando a Abraham, le está diciendo: te estoy llamando. Y desde el momento que el Señor hace un pacto con Abraham, desde el momento que el Señor trae a Abraham, viene la bendición de la promesa. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Viene la bendición que llama a Abraham, y no solamente lo llama, le dice: sal de tu tierra, si me haces caso, si haces lo que yo digo, yo te voy a bendecir, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y haga de cuenta que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo y nos ha llamado. Y no solamente nos ha llamado, sino que hay una promesa para los hijos de Dios. Hay una promesa para los que hemos creído en Cristo Jesús, y es de bendición. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Así como llamó a Abraham, por eso le digo, ¿cómo es que caminan los escogidos? Llama a Abraham, le da la promesa de bendición y le dice: y en ti serán benditas todas las naciones. Bendeciré al que te bendijere y maldiciré a que te maldijere. Y eso es algo hermoso. Y Abraham cometió el primer error porque le dio lugar a la carnita. Cuando sale Abraham, haga de cuenta que cumplió el 99.9%. Pero el Señor le dijo: sal de la tierra de tu parentela, de tu parentela. Y cuando sale Abraham, ¿quién iba con él? ¿No le dijo el Señor que nada más fuera él y su familia?
pero ahí se le pegó Lot. ¿Y qué pasó? ¿Eso era de Dios o era Abraham? Era la carne. ¿Sí me está comprendiendo? Porque, bueno, pues vino que quería venirse conmigo. Es mi primo, es mi sobrino, era su pariente. Pero ¿cuál era la orden? Lo mismo pasó con el rey Saúl. El rey Saúl, Dios le da un mandato de que vaya y destruya todo. Animales, personas, niños, todo. Pero vino por ahí el pueblo y vio unos corderos, vio unas vaquitas muy bonitas que nunca en su vida habían visto algo igual, algo que llamaba la atención a la carne. No sé si me está comprendiendo. Lo vieron, dijo, pues este corderito, mira qué bonito, sanito, no tiene una mancha, ni un defecto. Como que está bueno. Y vino alguien del pueblo, como que está bueno para que se lo demos al Señor en holocausto. Y le pareció bien y se dejó mover y perdió su bendición por darle lugar a la carne. Porque hay veces que somos persuadidos, hay cosas que nos parecen bien, pero el final es camino de muerte. Y nosotros, el Señor quiere que caminemos como escogidos de Dios. Que aunque de pronto veamos que se está cayendo todo a pedazos, siente que le cae el mundo entero, que usted se agarre del Señor, no se suelte, que diga: el Señor es mi protector, Él dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y yo le creo a Dios. Y así se esté cayendo, aguantar hasta lo último, porque ahí es donde viene la bendición. Y no dejarnos mover por nuestra carne. Un hijo, alguien que es escogido, no se debe mover por su humanidad, sino que debe moverse como escogido de Dios. En otras palabras, esperar la bendición de Dios. Y hay una promesa. A Abraham, Dios le dijo: te engrandeceré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es algo hermoso. Cuando Abraham sale, va Lot con él, ¿verdad que va Lot con él? ¿Esta acción era del Señor o era de él? De él. ¿Y qué pasó? ¿Hubo problemas o no hubo problemas? Los pastores de Lot con los pastores de Abraham empezaron a ¿qué? Pero eso es por lo necio del hombre. ¿Sí me está comprendiendo? Y muchas veces nosotros tenemos problemas igual que Abraham, y tenemos problemas más porque le hacemos caso a nuestra humanidad y tomamos decisiones, o actuamos o caminamos no tanto siendo guiados por el Espíritu de Dios, sino siendo guiados por nuestros sentimientos, lo que nos parece bien. ¿Sí me está comprendiendo? Y hay consecuencias, porque de pronto hubo problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y empezó a haber contienda entre los pastores, no entre Abraham y Lot, pero ya hubo problemas. Y eso es por caminar como hijos de la carne y no como hijos de Dios. Ahora, Abraham tomó una buena decisión. Se mantuvo en la promesa del Señor. Y la promesa del Señor que era que lo iba a bendecir. Iba a hacer de él una nación grande. Y cuando hubo problemas, el Señor pone en el corazón de Abraham que hable con Lot.
Y Abraham le dice a Lot: ¿no está la tierra delante de ti? Y yo creo que Lot alzó su mirada y vio para un lado pura montaña, piedra. Y al frente vio la Mesopotamia, aquel lugar de riego bonita, pastos verdes. Y le brillaron los ojitos a Lot. Dijo: acá voy a agarrar esta parte donde no voy a batallar en darle alimento a mis animales. Pero Abraham le dijo: no está la tierra. Si tú dices que vas al sur, yo voy al norte. Si dices que al este, yo voy al oeste. Escoge tú. A donde tú quieras, yo me aparto. Y ahí se apartó. ¿Qué le estoy diciendo? Aquí hay veces que uno comete errores. Uno se equivoca como ser humano y vivimos las consecuencias. ¿A cuánto les ha pasado esto, hermano? Pero tenemos un Dios grande y maravilloso, que si rectificamos y volvemos a empezar a caminar como escogidos, inmediatamente empieza a venir la bendición de Dios. Porque inmediatamente cuando Lot se apartó de Abraham, inmediatamente vino de nuevo la promesa a Abraham. Le decía que pero es más, vamos por favor, vamos ahí para que me vaya comprendiendo y nos gocemos. Amén. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Génesis capítulo 13. Vamos al verso 5 hacia adelante. ¿Ya lo tiene? El verso 5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Qué dice el verso 6? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Verso 7, ¿qué dice? Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, el fereceo habitaban entonces en la tierra. Verso 8, ¿qué dice el verso 8? Fíjese cómo tiene que caminar alguien que es escogido por Dios. ¿Ya tiene? ¿Está leyendo ahí? Verso 8, ¿qué dice? Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Verso 9: no está la tierra delante de ti. El primer error que comete Abraham fue el obedecer el 99.9%, pero el 1% le falló. ¿Sí me está comprendiendo? Porque tuvo que quedarse, él tuvo que haber salido solo. Y hay veces, hermanos, ojalá que me pueda comprender el mensaje en este día. Nosotros debemos caminar como hijos de la promesa. Si alguien viene enfermo en este día, agárrese del Señor. Y así el doctor le ha dicho, ya le dijo que casi compre el cajón donde se va a morir. Usted no le haga caso a esto, hermano. Pero que el doctor le dijo, pues él le dijo, pero está viendo y caminando humanamente. Y el Dios que usted tiene promesas de vida eterna. El Dios que usted tiene, Dios lo puede sanar en él si empezamos a caminar como escogidos de Dios. ¿Y cómo tiene que caminar un escogido de Dios? Creyéndole a Dios y no creyéndole a la carne. ¿Sí me está comprendiendo? Porque cuando hubo problemas, Abraham recapacitó
corrigió el rumbo. ¿Sí me está comprendiendo? Porque en los primeros problemitas que hubo, dijo, esto no me dijo el Señor, por eso tengo problemas. Y le dijo Abraham a Lot, ¿no está la tierra delante de ti? Vaya por favor a la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Verso 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, fíjese bien, yo te ruego. ¿Qué está haciendo Abraham? Está rectificando su caminar. Cometió un error y no estaba llegando toda la bendición por el error que cometió. Y sabe, hermano, yo muchas veces he cometido esos errores y no recibo toda la bendición. No sé si me está comprendiendo, porque en veces he actuado en la carne más que en el espíritu. Me he movido antes de tiempo. Yo les decía en estos días a los hermanos, el año pasado, en el 2023, Dios me ha bendecido con una casita. Y Dios me bendijo materialmente porque es promesa de Dios. Y yo creo que Dios bendice, no a la manera que se enseña en estos días, porque se enseña un evangelio de prosperidad. No le estoy diciendo que Dios no prospera. Dios prospera, pero no como la enseñan algunos. Debemos prosperar, crecer espiritualmente y Dios trae la bendición. Y en el año 2010 estaba enterrando a mi padre, y cuando estaba enterrando a mi padre vi mucha gente que fue a acompañar el sepelio de mi padre. Y cuando yo vi toda aquella gente, hermano, algo me tomó. No te puedo decir que yo, pero me subí a una lápida que estaba más alta ahí. Me subí, me puse ahí y me puse a predicarle a toda aquella gente. Y algo sentí en mi corazón. Y lo que sentí en mi corazón es que debía dejar todo lo material para servir al Señor, solamente a Él. Dejar mi trabajo, dejar las cosas materiales. Y Dios me había bendecido materialmente. Le servía al Señor y Dios me prosperaba. Lo que hiciera, Dios me prosperaba. Me dio 3 casas para rentarlas y la casa donde yo vivía. Y aparte tenía mi propia compañía y me iba bien materialmente. Pero cuando Dios me llamó a tiempo completo, me deshice de todas las casas. Dejé que las casas se perdieran. Regalé los troques. Y aquí están mis hermanos Gutiérrez, que no me dejan mentir porque ellos estuvieron y fueron testigos. Llegaron a ir a la casa que teníamos con alberca y todo. Los hermanos de la iglesia de Monte se iban, ¿verdad que sí, hermanos? Los jóvenes se gozaban en la casa, una alberca ahí para todos se gozaran ahí. Y Dios me iba bendiciendo, pero cuando Dios me llamó, me quitó todo eso. No me dolió deshacerme de ello. No sentí amor por aquellas cosas. Sentí que debía hacer el trabajo de Dios. Pero soy carne también. No sé si me está comprendiendo. Debo dejarme mover por lo espiritual, pero también soy carne. También hay una humanidad que de pronto nos aconseja y nos aconseja mal. Y de pronto dije, bueno, ya jamás voy a volver a tener una casita. Pues arruiné mi crédito, hice todo. Pero si caminamos como escogidos de Dios, usted no puede agarrar la casa, pero al rey que le sirve le puede dar la casa. No sé si me está comprendiendo. El rey que es todopoderoso, Él sabe lo que tenemos necesidad y Él puede bendecirnos.
de una manera muy especial. Pero debemos movernos bajo la guianza del Espíritu Santo. Y si de pronto, porque si le pasó a Abraham, oiga, a Abraham, el padre de la fe, le pasó, caramba, que no nos vaya a pasar a nosotros. De pronto de que sentimos que no la hacemos, que nos va a ir mal y tantas cosas que vienen a la mente. Pero es importante, aquí es donde está el mensaje. Lo que Dios me decía que tengo que decirle a todo el pueblo, que tenemos que caminar como escogidos de Dios. Y que nos grabemos esto en el corazón, que nosotros no escogimos a Dios, que fue Él el que nos escogió. O sea, fue Él el que puso su mirada en nosotros. Fue Él. Y si Él se ha puesto su mirada, Él nos va a bendecir. Nada más tenemos que caminar como escogidos de Dios. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Si viene alguien enfermo, hoy Dios lo puede sanar. ¿Cuántos creen que Dios lo puede sanar? Nada más que hay que meternos en esa área, caminar como escogidos de Dios. Y un escogido de Dios tiene que creerle a Dios, aunque sienta que ya tiene que comprar el féretro. No lo haga, manténgase firme esperando. Así haya dicho el doctor un montón de cosas y que puede decir, tienen razón porque han estudiado. Si tienen razón humanamente, terrenalmente, les doy toda la razón. Pero usted ya no es del mundo, a usted es de Cristo. Ya no somos de esta tierra, ahora somos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora somos del Señor. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo solamente. Haga a un lado todo ese pensamiento humano y metámonos a lo espiritual. Cuando Abraham, me gusta, hermanos. Ay, Señor, pero ¿cuánto nos estamos gozando? Mire, cuando Abraham le dice a Lot, no está toda la tierra delante de ti. Vea cómo deben caminar los escogidos de Dios. Ya está la promesa. Cometió un error, pero rectifica. Y le dice a Lot, no está toda la tierra delante de ti. Le dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si tú mueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Como decían, tú escoge para donde quieras ir. Y hay veces que uno comete errores, hermano. Piensa y ve las cosas bonitas y quiere agarrar aquello. Y eso somos nosotros, no es el Señor. Si nosotros dejamos que el Señor seleccione por nosotros a dónde vamos, uy, hermano, así veas todo pelón que no da nada. Ahí está la bendición de Dios, si le damos lugar a Dios. Pero es necesario que aprendamos a caminar como escogidos de Dios. Y el Señor Jesús dice, no me escogieron vosotros a mí. Dice el Señor, yo os escogí a vosotros. Ustedes, todos los que estamos aquí, no estamos acá porque nosotros elegimos a Dios. Estamos aquí porque Él nos escogió a nosotros. Él sabía este día que nos iba a bendecir de una manera muy especial. ¿Cuántos creen que Dios nos trajo para bendecirnos en este día? ¿Cuántos creen que Dios nos trajo para bendecirnos en este día? Si le va a dar la gloria al Señor, désela con libertad porque Él se la merece. Si alguno de nosotros nos hemos equivocado, hoy es un día para corregir el camino. Fíjese bien, acompáñeme a la escritura, por favor. Ahí mismo en Génesis capítulo 13, verso 10. ¿Ya lo tiene? Y alzó sus ojos. ¿Qué dice ahí? Y vio
toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como la del huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Sor, antes que destruyose el Señor a Sodoma y Gomorra. Verso 11, ¿qué dice? Entonces Lob escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lob hacia el oriente, y se apartaron del uno del otro. Verso 12, ¿qué dice el verso 12? Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto Lob habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Pero mire lo que dice el verso 14. Ese es el Dios. Cuando nosotros caminamos de acuerdo al Espíritu de Dios, cuando nosotros caminamos como escogidos de Dios, ¿qué dice el verso 14? Fíjese bien, qué Dios tan bueno tenemos. ¿Algunos le hemos fallado en algunas decisiones que hemos tomado al Señor? ¿Sí? Hoy es el día que podemos rectificar el camino y caminar como escogidos de Dios. Mire lo que dice el verso 14. Y el Señor dijo a Abraham. ¿Cuándo es que el Señor volvió a hablar con Abraham? ¿Cuándo es que el Señor volvió a hablar con Abraham? Después que Lot se apartó de él. Y hermanos, si usted ha tomado decisiones basadas en su humanidad, es necesario que se aparte de esas acciones de la carne. Escucha esto, hermanita. Démosle lugar a Dios, y si nosotros nos apartamos, Dios va a corregir todo, y la promesa está ahí. Pero debemos de caminar como escogidos de Dios, como que el Señor nos seleccionó y que tenemos a Dios como nuestro Padre. Y la Escritura dice que ¿qué hijo le pide a su padre un pan y le va a dar una serpiente? Y tú no eres hijo de cualquiera, no. Dios te le seleccionó para que seas su hijo. Dios te le seleccionó para que seas su hija, de tal manera que puedes venir al Señor, pedirle al Señor, y el Señor te va a bendecir, porque eres alguien escogido, eres alguien que Dios ha seleccionado. Si le va a dar la gloria, désela con todo el corazón. Yo me detengo, y que el diablo se enoje porque usted lava y exalta el nombre del Señor. Dele gloria. Si siente decir aleluya, si siente decir santo, dígaselo con todo el corazón, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Apenas vamos empezando, pero esto está precioso. Mire, qué hermoso. El Señor dijo a Abraham, ¿cuándo? Después que Lot se apartó, cuando corrigió el error, el rumbo, se había desviado poquito, casi nada. Pero esa desviada estaba evitando que la bendición viniera. Cuando corrige, cuando de pronto rectifica el camino, inmediatamente dice la Escritura, y eso es importante, que el Señor le dijo a Abraham después, no antes, hasta que corrigió el camino, vino una vez más Dios hablando con Abraham. ¿Qué le dice? Después de que Lot se apartó de él, dice, alza. Fíjese bien, ¿qué dice ahí enseguida? Alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte.
y el sur. Eso está precioso. ¿Cuántos queremos caminar como escogidos de Dios, hermano? Oh, hay bendición si caminamos como escogido de Dios. Esa enfermedad va a salir huyendo porque hay promesa del Señor. Ese problema va a desaparecer si empezamos a caminar como escogidos de Dios. No porque yo lo diga, sino porque la palabra del Señor es fiel y Él no es hijo de hombre para que mienta. No. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Dios todopoderoso que nos escogió a nosotros para ser sus hijos, y debemos caminar como escogidos de Dios. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor con todo el corazón, désela. Y mira desde este lugar donde estás hacia el norte. ¿Y qué le había dicho Abraham a Lot? Si tú dices que a tu derecha, yo voy a la izquierda. Te dejo todo eso. Y tomó la mejor decisión. Como tomó la mejor decisión, mira para donde mires, ahí está la bendición. Si le diste la parte del sur o la llanura, eso también va a ser para ti. Qué tremendo. Pero debemos caminar. Abraham iba caminando, pero se empezó a desviar, y aquí estaba toda la bendición y ya iba por él, por su cuenta. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones? Y se sufre, ¿verdad? Se batalla, se llora. Pero hoy es un buen día para corregir el camino. Hoy es un buen día para decirle: Señor, así como Abraham, Señor, la regué, traigo una carnita que me estaba asesorando y me he equivocado, Señor, pero quiero empezar como un escogido. Quiero caminar como siendo dirigido por ti, Señor. Y yo sé que si camino, me estás enseñando en tu palabra que si camino como escogido por ti, nada me va a pasar, nada me va a acontecer. Va a venir bendición y la promesa está ahí. Bendito sea el nombre precioso del Señor. La promesa del Señor está ahí. Bendito, si estás enfermo, vienes con una necesidad, Dios te puede bendecir. Dios quita la enfermedad, Dios te sana en este día si corregimos el camino. ¿Cuántos le creen al Señor? Qué hermosa es la palabra de Dios. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte. Y como que vio al norte y vio todo aquello que es. Ahora ve al sur. Y eso está precioso. Al oriente, al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de ti descendencia como el polvo de la tierra. Ponga atención a lo que Dios está diciendo. Porque como seres humanos, nosotros cometemos errores. ¿Está leyendo lo que dice ahí conmigo? Y haré, verso 16, ¿qué dice? A ver, léalo conmigo. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero resulta que Sara era estéril. Ahí viene la carne. ¿Sí me está comprendiendo? Sara era estéril. ¿Y qué le está prometiendo Dios? Una descendencia grande.
Porque es lo que Dios le está prometiendo. Y haré tu descendencia, tu descendencia. Está hablando de la familia, de los hijos. Y es una promesa de parte de Dios. Vamos a identificarnos con Abraham. Porque es una promesa que Dios le está diciendo: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, ¿quién puede contar el polvo de la tierra? Nadie. Pero ¿qué pasó? Tenía todo lo material. Dios lo había bendecido. Pero dentro de las promesas estaba la descendencia, sus hijos. Pero para empezar, Sara era estéril. Verso 1, ¿qué dice? ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, ¿qué dice ahí enseguida? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Pero miren lo que dice el verso 2. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasco Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole. La promesa del Señor era que iban a ser benditas, tener todas las naciones. Dios lo iba a bendecir materialmente. Y le dice que si alguien puede contar el polvo de la tierra, o sea, está hablando de una bendición, pero aquí hay un problema. Señor, ya me has bendecido, tengo todo. Tengo muchas posesiones, tengo muchas riquezas. Pero ¿a quién le voy a dejar? Mira ese pobre siervo ahí. No tengo a nadie sino al siervo, uno de los siervos de Eleazar ahí. Como que no corresponde. Y eso está tremendo. La cosa es que de pronto no tenía prole, no tenía hijos. Y humanamente como que hay un obstáculo, porque uno empieza a ver las cosas humanamente. ¿Cómo debe caminar un elegido de Dios? ¿Se debe dejar guiar por su carne? ¿O caminar como hijos de la carne? ¿O caminar como hijos de la promesa? Debemos caminar como hijos de la promesa. Así le haya dicho usted, el doctor no puede tener hijos, y le haya dicho que es estéril, y usted está esperando que el Señor le bendiga, aunque el doctor le enseñe todos los resultados y que no haya esperanza, usted tiene que creerle a Dios, porque si le cree a Dios, la bendición está ahí. No ha creído en un Dios que no pueda hacer las cosas, ha creído en un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Pero ahí está otro obstáculo. Aquí Abraham tenía que tomar una decisión: o camino como elegido de Dios, o camino por lo que yo pienso. ¿Sí estamos comprendiendo hasta aquí? ¿Cómo debemos caminar, hermanos? Como escogidos de Dios. Acuérdese, Juan capítulo 15 verso 16, Dios nos dice, porque Dios habla por su palabra: no me escogieron vosotros a mí, dice, yo los escogí a vosotros, yo fui el que los traje, yo fui el que los hice, yo decidí bendecirlos a ustedes, yo decidí hacerlos mis hijos. Como diciendo, si yo decidí, yo me encargo de ustedes. Pero aquí es donde tenemos que caminar como escogidos de Dios. Porque Abraham, fíjese bien, esto está precioso. Abraham le dice al Señor:
no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Verso 4, vaya por favor, capítulo 15, verso 4. ¿Ya lo tiene? Esa es palabra de Dios. Luego vino a él palabra del Señor, dijo, diciendo, no te heredará ¿qué dice ahí enseguida? Sino un hijo tuyo será el heredero. Fíjese bien. Ponga atención, por favor. Ese reloj, hermanos, yo creo que lo vamos a quitar para que no me... ¿Cuántos se están gozando con la palabra? Fíjense bien, ¿qué le está diciendo Abraham al Señor? Un siervo va a ser mi heredero. ¿Y qué le dice el Señor? Va a ser un hijo tuyo. Pero ahí entra la carne porque luego queremos ayudarle a Dios. Mire, vaya un poquito más adelante, capítulo 16. Verso 1 del capítulo 16 de Génesis. ¿Ya lo tenemos todos? Sarai, mujer de Abraham, ¿qué dice ahí enseguida? No le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba, pero seguía siendo una sierva. ¿Y qué le dijo el Señor a Abraham? Cuando digo, no es sino un siervo que me va a heredar. Dice, no, por ahí no es la promesa. Yo te voy a dar un hijo. Y Sarai viene y persuade a Abraham para que se una con Agar y que de esa manera pudiera tener familia, pero seguía siendo hijo de una sierva. ¿Sí me está comprendiendo? No era la promesa del Señor. Quiere decir que Abraham comete otro error. ¿Y cuál es el error que cometió? Se dejó guiar por su carnita, dice el hermano Frank. Y muchas veces, hermano, yo he cometido esa clase de errores. Pensando, me he equivocado. ¿Cuántos se han equivocado así, hermano? Siendo honestos delante de Dios. Pero mire el grande amor de Dios. Porque a pesar de que caminamos en veces de esa manera, Dios me decía, dile al pueblo en esta mañana que caminen como escogidos de Dios. Que aunque vean la adversidad, que aunque vean el problema, me crean a mí, que me tienen a mí por Dios y que yo puedo hacer cosas grandes y maravillosas. Que ellos no pueden, yo las puedo hacer porque yo soy Dios. Pero tienen que empezar a caminar como escogidos de Dios, como que creen que yo soy el que está con ellos y va con ellos. Bendito, denle la gloria al Señor con todo el corazón porque Él se la merece. Esto está tremendo. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Fíjese bien. Nada más que Dios es muy bueno, porque le volvió a pasar lo mismo. Empezó a tener problemas, porque ya Agar empezó a ver a Sarai como menospreciándola. Volvieron los problemas. ¿Por qué volvieron los problemas? Porque se dejó guiar o empezó a caminar conforme a su carne y no conforme a la guianza del Señor. Porque hubo problemas. Y allá tuvo que salir Agar huyendo de Sarai porque la trataba mal. Y ya en la casa
se hizo un problema. Todo por quererle ayudar a Dios. Vamos concluyendo, hermanos. Vaya por favor al capítulo 18, por favor. Vaya al verso 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, que son los 9 meses del embarazo, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y mire, yo creo que Sara estaba ahí en la puerta. ¿Qué dicen? No oigo, que hablen más fuerte. Pero cuando escuchó lo que le estaban diciendo, dijo: esta vieja. Cuando digo me estoy refiriendo a la edad, no me malinterprete, por favor. A mi edad ya ni el periodo de menstruación tengo. Y luego como que se quedó pensando en las canas de Abraham, viejito ya. Digo, ¿y él es un viejo? Pues ¿de dónde? Humanamente. Pero aquí está lo que Dios quiere para nosotros. Nos hemos equivocado, sí es cierto, porque nos hemos equivocado. ¿Cuánto nos hemos equivocado? Pero aquí está el Señor que no nos deja. Aquí está el Señor que sigue con nosotros. Aquí está el Señor como buen Padre. Aquí está el Señor como nuestro Dios, que está viendo, que nos está cuidando, que nos está agarrando. Bendito sea el nombre. Si le va a dar la gloria y está contento, está agradecido, déle la gloria. Deje que el Espíritu de Dios le ensalte al Señor con todo el corazón, porque eso está hermoso, hermanos. Verso 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Verso 11, ¿qué dice? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y mire lo que dice el verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Si vienes enfermo, habrá difícil cosa al Señor. Dios puede hacer una obra, Dios puede hacer un milagro, Dios puede abrir puertas. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir, pero debemos empezar a caminar como escogidos de Dios. Levántese, póngase de pie. El que quiera caminar como escogido de Dios, le voy a invitar al altar. Y debemos empezar a caminar como escogidos de Dios. Yo te he predicado la palabra, una palabra que no es del hermano Marco, es una palabra que la hemos leído. Una palabra que el Señor dice que quiere que caminemos, que no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió por hijos, Él nos eligió para ser su pueblo. Y si Él nos eligió, Él va a ver por nosotros. Nada más que tenemos que caminar como escogidos de Dios. Si tú vienes enfermo, ven, quiero orar por ti, pero quiero pedirte que creas a Dios. Si vienes con un problema, ven hermanito, ven hermana, pasa al frente. Hoy es el tiempo,
Hoy es el tiempo, si le hemos dado la espalda a Dios, hoy es el tiempo de corregir el camino. Si nos habíamos apartado, si habíamos menguado en una área, hoy es el tiempo de corregir el camino que llevamos. Hoy es el tiempo.